Muy bien, pues yo quisiera que fueran conmigo, por favor, a Isaías, al capítulo 6. Isaías capítulo 6 en el versículo 1. Esta predicación va a durar alrededor de 4 horas. Como nadie tiene que irse a ningún lado y todos estamos aquí en la casa, pues entonces ahí vamos a estar, ¿verdad? No se crean, vamos a tener una predicación de unos cuantos minutos, pero Isaías en el capítulo 6 en el versículo 1. Y antes de comenzar vamos a orar, amén. Padre, te damos gracias esta mañana que tú eres bueno. Damos gracias por tu palabra, damos gracias porque tú puedes hablarnos a través de ella. Pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y nuestra capacidad para entender y ser iluminados para lo que tú quieres hablar a nuestras vidas esta mañana, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones y hable a lo profundo de nuestro ser y tu palabra traiga cambios y traiga renovación y restauración en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Nos disponemos a ti en esta hora, disponemos nuestro corazón, abrimos nuestro entendimiento para que tú nos hables en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta predicación yo la titulé esta mañana ¿Qué hacer en tiempos de crisis? Porque sin duda estamos pasando por un tiempo muy difícil, hermano, de crisis, no solamente de crisis económica, de crisis de salud, sino que vamos hacia un tiempo también de crisis económica, según dicen los expertos. Entonces vamos a tener unos meses, hermano, algunos están hablando de hasta agosto, otros están hablando que va a ser esto hasta septiembre, y vamos a tener unos meses de crisis. Y la pregunta es, ¿qué debemos hacer en los tiempos de crisis? Y Isaías capítulo 6, versículo 1, dice que en el año en que murió el rey Usías, dice Isaías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Déjame explicarte algo. El rey Usías reinó en el reino del sur, o lo que se conoce como el reino de Judá, aproximadamente 52 años, del año 790 al año 739 aproximadamente. Y cuando murió fue un tiempo de crisis para el reino de Judá. Usías hizo lo bueno delante de Dios. Cuando tú lees la historia de Usías es muy impactante porque él hizo cosas correctas, él buscó a Dios, él hizo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, él hizo las cosas de acuerdo a lo que Dios pedía en su palabra, y todo eso estuvo muy bien. El problema fue casi ya al final de su vida que se llenó, dice la Biblia, se llenó de soberbia, se llenó de orgullo y entró al templo para querer quemar incienso cuando él realmente pues no era de la tribu de Leví. A él no le correspondía quemar incienso, a él no le correspondía entrar al templo, pero él lo hizo pensando que Dios estaba tan contento con él o que lo veía con tan buenos ojos que él podía hacer ya lo que él quisiera, y entonces entró al templo para quemar incienso y los sacerdotes le llamaron la atención. Los sacerdotes entraron al templo y le dijeron: a ti no te corresponde estar aquí, tú no puedes, por más rey que seas, tú no puedes estar en este lugar. Eso lo puedes leer ahí en Segunda de Crónicas capítulo 26, no lo busques después si quieres ya en tu casa, bueno, no en tu casa porque ya estás en tu casa, pero más adelante en la tarde puedes leer esto, ¿no? En Segunda de Crónicas 26, pero entonces los sacerdotes le llaman la atención y él, en lugar de ser humilde, en lugar de reconocer que estaba haciendo mal y en lugar de reconocer que la estaba regando, al contrario, él se llena de ira. Fíjate, al pecado de soberbia y de orgullo ahora aumenta el pecado de ira, ¿no? Y le da coraje, y en ese momento él, dice la Biblia, que queda leproso. Y entonces vivió exiliado 10 años, hermano, 10 años exiliado por causa de la lepra que apareció ahí en ese momento. Y entonces durante esos 10 años, como él ya no podía ser rey, como él estaba leproso, enclaustrado ahí en algún lugar para que no contagiara a otras personas, entonces reinó en su lugar su hijo Jotam. O sea, Jotam era rey, mientras que Usías era también rey, porque
pues no había muerto, pero el rey en funciones, por decirlo de alguna manera, era su hijo Jotam. Entonces, cuando por fin, después de esos 10 años, Uzías muere, se vino un tiempo de crisis. ¿Por qué? Porque había mucha incertidumbre y mucho pesimismo, porque Jotam, aunque también hizo las cosas correctas y fue bueno, aunque no como su padre, no destruyó los santuarios paganos. Entonces el pueblo seguía con sus prácticas idolátricas y por lo mismo había muchísima depravación y muchísimo pecado, y parecía que Dios los había abandonado porque ya empezaban a sentir algunos destellos de juicio de Dios para ellos, y realmente, hermanos, se veían muy lejanas las promesas hechas a David sobre un rey ideal y justo, que de hecho nunca llegó, porque esa promesa se cumpliría en Jesús. Pero la pregunta esta mañana es, ¿qué pasa cuando entramos a un tiempo de crisis? Y no estamos hablando solamente ahorita del tiempo que estamos del coronavirus y la crisis que yo les decía económica que se viene. Más bien, cuando hablamos de crisis, hablamos sin importar qué tipo de crisis, ¿no? O de qué tamaño sea la crisis. Podemos tener una crisis matrimonial, podemos tener una crisis familiar, una crisis de salud, una crisis económica o mundial como la que estamos viviendo. Pero la pregunta importante es, ¿qué debemos hacer en esos tiempos de crisis? Y yo tengo solamente 3 cosas para darte esta mañana que podemos hacer o que debemos hacer, que es importante hacer en los tiempos de crisis. Y lo primero que debemos hacer, hermano, la cosa número 1 que debemos hacer en los tiempos de crisis, cuando viene un tiempo de crisis a nuestra vida, es orar. La primera cosa importante es meternos en oración, meternos a la presencia de Dios, porque solamente allí, en la presencia de Dios, hermano, podemos encontrar un refugio seguro, podemos encontrar estabilidad, podemos encontrar paz en medio de la tormenta. ¿Qué debo hacer en caso de crisis? Número 1, cosa principal, lo más importante, meterte a orar. Eso fue lo que hizo Isaías. Isaías dijo, wow, ya murió el rey Uzías, ahora está Jotam. Jotam no se ve tan buen rey, o no se ve que va a hacer las cosas como su padre. Uzías no terminó de destruir los altares paganos. Jotam se ve que tampoco lo va a hacer. Estamos entrando a un tiempo de crisis política, a un tiempo de crisis social, a un tiempo de juicio de parte de Dios. Entonces lo que voy a hacer en primer lugar, dice Isaías, es meterme a orar. Y cuando Isaías se mete en la presencia de Dios, cuando Isaías se mete a orar, lo primero que ve en la presencia del Señor es al Señor sentado. Escucha. No lo ve parado, no lo ve nervioso, no lo ve dando vueltas por todos lados y comiéndose las uñas. Isaías lo ve sentado en su trono, porque Dios no está nervioso por nuestras crisis. Dios no se pone nervioso por lo que está viniendo a nuestras vidas. Él está sentado, Él está seguro, Él está convencido que todo nos va a ayudar para bien. Y Él está sentado en un trono alto y sublime. Y déjame decirte, yo veo aquí 3 cosas. Es un trono de gloria delante del cual nosotros debemos adorar. Y ese trono de gloria nos habla de un Dios grande, de un Dios poderoso, un Dios que a pesar de nuestras crisis y a pesar de nuestro problema y a pesar de nuestra tormenta, todo lo puede, porque no hay nada, escucha hermano, no hay nada imposible para Dios. Amén. No hay nada imposible, porque Él está sentado en su trono de gloria, y lo que necesitamos nosotros es adorar ese trono de gloria, adorar a ese Dios grande, poderoso, que todo lo puede, que no hay nada imposible para Él. Fíjate, la segunda cosa que yo veo aquí en este trono es que es un trono de gobierno.
delante del cual nos debemos someter. Es un trono de gobierno que tiene toda autoridad, y delante de ese trono de gobierno tú y yo debemos humillarnos, tú y yo debemos someternos, porque ese trono de gobierno nos habla de un Dios que tiene todo bajo control. Que aunque es un tiempo de crisis y es un tiempo de angustia para nosotros, nada ha escapado de su autoridad y de su señorío. Él tiene todos los acontecimientos. Escucha esto, hermano. Él tiene todos los acontecimientos de tu vida. Él tiene todos los acontecimientos de tu matrimonio, de tu familia, de tu casa y del mundo entero bajo su voluntad. Y todo, absolutamente todo se cumple debajo de su propósito. Como la vida de Job, ¿no? Para Job era un tiempo de angustia, para Job era un tiempo de comerse las uñas, para Job era un tiempo de incertidumbre, porque él no sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando, no lo entendía, no lo comprendía, su capacidad no le daba ni a Job, ni a mí, ni a nadie para entender lo que Job estaba pasando, pero todo se estaba cumpliendo bajo el propósito soberano de la autoridad y del señorío de Dios para la vida de Job. Entonces es un trono, hermano, al cual nosotros debemos someternos y sujetarnos. Y número 3, es un trono de gracia. Escucha. En medio de nuestras crisis, nosotros entramos en oración y vemos un trono de gloria, vemos un trono de gobierno, pero también vemos un trono de gracia, delante del cual nosotros nos podemos acercar con confianza. Eso nos habla, hermano, de que a pesar de que el panorama se vea oscuro, a pesar de que la tormenta parece que va a aumentar, y déjenme decirles algo, la tormenta de lo que estamos pasando ahorita mismo va a aumentar, porque ya están diciendo que esto se viene y se viene peor. No hemos entrado aquí en México a la fase más difícil, y están hablando y están diciendo que va a venir la parte difícil, que va a venir la parte más complicada. Pero aun cuando el panorama se vea oscuro, aun cuando el panorama se vea que la tormenta, en lugar de tranquilizarse y calmarse, va a arreciar y va a venirse con todavía más fuerza, nosotros tenemos la seguridad, escúchame, hermano, de que Él está con nosotros. De que entramos en oración a un trono de adoración, a un trono de autoridad, pero también a un trono de gracia al cual nos podemos acercar. Ve conmigo, por favor, busca Hebreos capítulo 2 y fíjate lo que dice el versículo 18. Voy a darte un tiempo para que encuentres ahí Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, y fíjate lo que dice el versículo 18. Vamos a ver varias citas ahí en Hebreos, así que no lo pierdas, pero vamos a ver varias citas en Hebreos. Pero Hebreos 2:18 dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, escucha, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Déjame decirte algo, hermano. Las tentaciones de Jesús también incluyen todo lo que tiene que ver con el sufrimiento de la crisis que Jesús tuvo en el huerto del Getsemaní. Si tú te acuerdas, ahí en el huerto del Getsemaní dice que Él sudaba gotas de sangre, dice que Él les dice a sus discípulos: estoy muy angustiado hasta la muerte, ¿no? Ayúdenme a orar. Y en ese tiempo de sufrimiento, en ese tiempo de gran crisis, porque en unas horas más Él iba a ser entregado y iba a ser torturado y sacrificado, en ese tiempo de crisis, hermano, en ese tiempo de gran prueba y de gran tribulación, Él pudo entrar en oración y Él pudo entrar a ese trono de gracia. Y lo más importante, según lo que acabamos de leer ahí en Hebreos capítulo 2 verso 18, dice que por cuanto Él padeció en todo, aún en este tiempo en el Getsemaní, Él es poderoso para socorrer a los que somos tentados. ¿Qué significa eso, hermano? Que Jesús sí entiende cuando pasamos por tiempos de crisis.
Y Él está listo, déjame decirte, para socorrerte. Él es poderoso para socorrerte, para ayudarte. Él está listo para estar de nuestro lado. Fíjate, te voy a leer varias citas ahí en Hebreos. Sáltate ahora al capítulo 4 y fíjate lo que dice el versículo 15. Hebreos 4:15 y vamos a leer el verso también 16. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue, fíjate, tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahora el verso 16 dice, acerquémonos pues confiadamente a ese trono de gracia, para alcanzar, fíjate, número 1, para alcanzar misericordia, y número 2, para hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjate ahora, sáltate conmigo en el capítulo 7, Hebreos capítulo 7. Y fíjate lo que dice el versículo 25, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él, o sea, a los que a través de Jesús se acercan a Dios, obviamente a través, lo que estamos diciendo, a través de la oración, a través de la intimidad, viviendo siempre para, fíjate lo que dice, interceder por ellos. En el tiempo de crisis, ¿sabes quién intercede por ti? Jesús. Yo intercedo por ti, tu mamá puede interceder por ti, tu familia puede interceder por ti, los hermanos de la congregación pueden interceder por ti. Pero escucha, pero el primero, el más interesado, el más preocupado por interceder por ti en tus tiempos de crisis es Jesús, es el Señor. Fíjate ahora, sáltate, 2 de Corintios, en el capítulo 1. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1. Fíjate lo que dice el versículo 4. Dice, el cual Dios nos consuela, escucha hermano, en todas, no en algunas, no en las más graves, no en las más difíciles, no en las crisis más terribles, sino Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¡Wow! Estas son promesas, estas son grandes promesas para nosotros. Y todavía hay una más, Romanos, capítulo 15, ve conmigo ahí por favor, Romanos en el capítulo 15. Y fíjate lo que dice el versículo 13. Lo voy a leer, dice, y el Dios de esperanza, escucha esas palabras, el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, fíjate hermano lo que estamos diciendo, en todas estas citas que te acabo de leer, en medio de nuestras crisis, el Señor es poderoso para socorrernos y ayudarnos. Se compadece de nosotros y derrama sobre nuestras vidas misericordia y gracia para el oportuno socorro. Intercede por nosotros en medio de nuestras crisis y problemas. Nos consuela en todas nuestras tribulaciones y tormentas. Y es un Dios de esperanza que nos llena de gozo, paz y esperanza a través del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que entrar en oración, hermano, cuando vienen tiempos de crisis? Por todo esto que te acabo de mencionar, por todas estas citas que acabamos de leer.
Todas estas citas se vuelven realidad en nuestra vida y todas estas citas se vuelven una verdad en nuestro corazón y se vuelven vida cuando entramos en oración. Todas estas palabras se revelan a nuestro corazón, a nuestro entendimiento cuando entramos en oración, cuando entramos a su trono en medio de la crisis y de los momentos de dificultad. Es en la oración, hermano, cuando sabemos que todo va a estar bien, que nada ha escapado de su control o de su voluntad. Es en la oración delante de su trono alto y sublime donde se va el nerviosismo, donde se va la intranquilidad. Es en la oración donde se va la angustia, el enojo, el temor, el miedo, la duda. Amén, hermano. Cuando tú entras en oración, los noticieros hoy en día nos están bombardeando de esto se va a poner peor, van a morir no sé cuántas personas, van a enfermar no sé cuánta gente, los hospitales no van a tener cabida para tantas personas y uno se llena de temor, uno se llena de angustia, uno se llena de miedo, uno se llena de duda. Dios me va a guardar, Dios nos va a cuidar de enfermarnos y el diablo mete palabras de angustia, de duda. Pero déjame decirte algo, si nos metemos en oración, hermano, toda la duda, todo el enojo, todo el temor, todo el miedo, toda la angustia, toda la intranquilidad, todo el nerviosismo se va a ir fuera, lo vas a poder echar fuera y va a venir paz, va a venir reposo, va a venir seguridad de que Dios está en medio de nosotros. Ve conmigo al Salmo capítulo 46, por favor. Salmo capítulo 46, el versículo 10. Fíjate cómo dice ahí, en el versículo 10, dice, estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. La segunda cosa que debemos hacer, la primera cosa es orar. La segunda cosa que debemos hacer es estar quietos. Escucha, nuestra tendencia en los tiempos de crisis es correr, ¿verdad? Correr a buscar ayuda, correr al médico, correr al abogado, hacer algo, no importa qué, pero hermano, necesito hacer algo para sentir que estoy solucionando, entre comillas, el problema. Necesito hacer algo para calmar los nervios y para calmar la situación que me está ahogando, que me está trayendo esta situación de nerviosismo, de intranquilidad. Ahora, yo te digo algo, no hay problema en ir al médico o no hay problema en ir al abogado, pero lo primero, hermano, es correr a buscar a Dios en la oración y allí en su presencia aprender a estar quietos, aprender a no movernos, ¿verdad? En algunos casos, hermano, en medio de la crisis, no hacer nada puede significar ni siquiera hablar. Hay gente que tiene problemas y lo primero que hace es contar su situación a medio mundo, ¿no? Y eso la lleva a meterse a más problemas. Hay personas que están en una crisis y lo primero que hacen es hablar. Hay que ir y confrontar, hay que ir y aclarar, hay que ir y decirle que está mal y que nosotros estamos arrepentidos. No, espérate. Primero ora, número uno. Primero ora. Y número dos, ahora tranquilízate, cálmate, no hagas nada, ¿verdad? No digas nada, no vayas a ningún lado, no tomes ninguna decisión, porque probablemente esas acciones que no vienen dirigidas por el Espíritu Santo te van a llevar a meterte a más problemas. En algunas ocasiones, hermano, por querer hacer algo, intentamos consciente o inconscientemente ayudarle a Dios. O peor aún, intentamos resolver el problema o la crisis por nuestros propios medios, en nuestra propia capacidad, en nuestra propia inteligencia. Déjame decirte algo, si tú lees la historia del hijo pródigo, tú te das cuenta, y es sorprendente, hermano, que en la historia del hijo pródigo el padre no hizo nada. Absolutamente nada por buscar a su hijo. Y era un buen padre. Era un padre que amaba
terriblemente, tremendamente a su hijo. Pero él no movió ni un dedo para ir a buscar a su hijo. Lo dejó. El hijo se fue. Anduvo con prostitutas, anduvo con los amigos, anduvo en borracheras y tú te sabes la historia, ¿verdad? Terminó ahí dándole de comer a los cerdos. Y el padre no dice, y entonces el padre, que era rico, que tenía influencia, que tenía nombre allí en el pueblo donde vivían, ¿verdad? Conocía a unos federales, conocía a unos de la Guardia Nacional que lo fueron a buscar, conocía a unos amigos, ¿verdad? Que le informaron, y entonces él fue y lo buscó. O sea, no hizo nada. Él se quedó quieto. ¿Sabes cómo, hermano? Confiando, esperando en que era Dios el que iba a regresar a su hijo. Era Dios el que iba a obrar en la vida de su hijo. Y así fue. Dios obró en la vida de este muchacho, ¿verdad? Y el muchacho terminó dándole de comer a los cerdos y abriendo los ojos y diciendo, ¿qué estoy haciendo aquí? En la casa de mi padre hay mucho lugar donde yo pudiera vivir. Los jornaleros, el menor de los jornaleros vive mejor que yo ahorita, ¿verdad? Yo necesito regresar y pedir perdón y arrepentirme y humillarme delante del Padre. Pero eso no lo logró el Padre, eso lo logró el Señor. Y el Padre lo único que hizo fue estar quieto. Déjame decirte, hermano, en algunas crisis como esta, Dios nos lleva a darnos cuenta de que todos nuestros recursos no son suficientes o no ayudan absolutamente en nada, ¿no? Alguien puede decir, pues yo tengo mucho dinero para que no me pegue el coronavirus, ¿no? Pues tu dinero no sirve porque ni siquiera hay una cura que pueda solucionar el problema ahorita mismo del coronavirus, ¿no? Y si es como nos están diciendo que los hospitales se van a llenar, hermano, escúchame, el dinero de mucha gente no va a servir para que los atiendan o para que les ayuden. Y luego se viene un problema económico, ¿no? Entonces ahí te vas a dar cuenta que lo que antes, el poquito o mucho dinero que tenías se te redujo a muchísimo menos, porque nuestra provisión no es el dinero que tenemos en el banco o que tenemos guardado o que tenemos invertido. Nuestra provisión viene de Dios. Pero estas crisis sirven, estas crisis funcionan, hermano, para llevarnos a dar cuenta que todos nuestros recursos no son suficientes o no ayudan en nada. Fíjate lo que dice Segunda de Crónicas capítulo 20 versículo 15. Segunda de Crónicas, y espero a que lo encuentres. Ya no tenemos la pantalla que nos alumbra ahí, que nos da la cita, ¿verdad? Entonces ahora tienes que buscar en tu Biblia. Segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, está hablando de una guerra que sucedió allí en los tiempos de Josafat. Y dice en el versículo 15, y dijo, estaba hablando un profeta a Josafat y al pueblo, ¿no? Y dijo, escuchen, Judá todo, y ustedes, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová les dice así, escucha, no teman, no se acobarden delante de esta multitud tan grande, ¿verdad? Hoy podríamos cambiar esta parte y decir, delante de esta enfermedad tan terrible o delante de estos problemas económicos que vendrán, porque no es suya la guerra, sino de Dios. Dice el verso 16, mañana descenderán contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallarán junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleen ustedes en este caso. Escucha, párense, estén quietos y vean, observen la salvación de Jehová con ustedes, oh Judá y Jerusalén. No teman ni desmayen, salgan mañana contra ellos, porque Jehová estará con ustedes. Déjame decirte algo, hermano. El rey Josafat estaba pasando por una verdadera crisis nacional. La gente de Moab y la gente de Amón, los pueblos moabitas y amonitas, venían en contra de él como un poderoso ejército. Y solo un milagro podría salvarlos. Y Josafat hace lo mismo que Isaías. Número uno, se mete a orar, se mete a la presencia de Dios buscando la respuesta del Señor. Y Dios le responde. Número dos, no hagas nada. No hagas nada. Mantente quieto.
No tomes ninguna decisión, no hagas nada con tu ejército, no hagas nada con tus generales de guerra, no hagas nada con tu armamento, ¿verdad? Escúchame, hermano, a veces eso es lo mejor que podemos hacer. En medio de una crisis, en medio de una situación difícil, quedarnos quietos y aprender. Escucha la palabra que estoy diciendo, aprender a confiar totalmente en Dios. Y Josafat, dice la palabra, que fueron obedientes. Y a causa de su obediencia de no hacer nada, dice que Dios les dio la victoria. Porque si ellos hubieran hecho algo, de todas maneras hubieran perdido, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer ante la pandemia, hermano? ¿Qué podemos hacer ante la situación económica que se avecina? Pararnos, estar quietos, confiar en Dios y ver la salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Número 3, ve conmigo a Habacuc en el capítulo 3, en el versículo 17 al 19. Vamos a leer Habacuc capítulo 3. Habacuc capítulo 3 y fíjate el verso 17, y esta es una cita que muchos pudiera ser que se saben de memoria. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Dice Habacuc, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Es decir, aunque haya un tiempo de verdadera crisis, aunque haya un tiempo de crisis terrible en la nación, o en mi familia, o en mi casa, o en mi vida, dice el verso 18, con todo o a pesar de, yo me voy a alegrar en Jehová. Y dice, y me voy a gozar en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Dice el verso 19, porque Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Cuál es la tercera cosa que debemos observar? Fíjate, la primera cosa, orar. La segunda cosa, estar quietos. La tercera cosa, adorar. Escucha, hermano. Alabar y adorar es más que solo cantar. No se trata, yo se los he dicho mucho en la iglesia, en algunas predicaciones, no, la adoración, la alabanza no tiene que ver únicamente, exclusivamente con cantar. Es dar gracias y declarar, hablar, proclamar lo que Dios hace. Lo que Dios hace, eso es alabanza. Y proclamar y declarar lo que Dios es. Lo que Dios es, eso es adoración. ¿Qué ha hecho Dios? Nos salvaste, nos redimiste, nos sacaste de Egipto, nos libraste, ¿verdad? Ahogaste a los egipcios en el mar y nosotros pasamos en seco. Todo eso es alabanza. Lo que Dios ha hecho. Moriste en una cruz por nosotros, derramaste tu sangre por nuestras vidas, nos redimiste de todo pecado, lengua, pueblo y nación, ¿verdad? Ya nos has hecho un pueblo de sacerdotes y gente santa. Eso es alabanza. Cuando yo proclamo eso, yo le estoy dando alabanza a Dios. Ahora, pero cuando yo digo, tú eres amor, tú eres misericordioso, tú eres poderoso, tú eres Jehová Shalom, el Dios que me da paz, tú eres Jehová Rafa, el Dios que me sana, tú eres Jehová Nishi, el Dios que levanta estandarte sobre mi vida, tú eres bueno, tú eres santo. Eso es adoración. Estoy declarando lo que Dios es para mí o para nosotros. Entonces, alabanza y adoración tiene que ver con proclamar, tiene que ver con hablarlo, confesarlo con nuestros labios. Sí, también tiene que ver con cantar, ¿verdad? Podemos cantar lo que Dios es y podemos cantar lo que Dios hace, alabanza y adoración. Pero más que cantar, hermano, alabanza y adoración tiene que ver con proclamar, hablar, confesar. Y cuando eso se hace en medio de tiempos de crisis, eso tiene un efecto poderosísimo en nuestras vidas, porque cambia toda nuestra perspectiva y trae fe para creerle a Dios, ¿verdad? David sabía este secreto, por eso cada que se encontraba en una crisis, su solución inmediata era componer un salmo, ¿verdad? Era adorar a Dios.
Fíjate, te voy a dar varios ejemplos. Cuando Saúl lo quería matar y lo manda a buscar a la casa donde vivía con Mical, que era su esposa, que era la hija menor de Saúl, ¿verdad? Él sale huyendo y Mical lo ayuda y pone ahí, dice que puso ahí un ídolo, lo acostó ahí en la cama, lo tapó y le puso ahí alguna cosa ahí de cabras, ¿no? Para que pareciera que era su pelo. Y cuando llegaron los enviados de Saúl, Mical les dijo, no, es que está enfermo y está dormido. Y entonces ellos van con Saúl y le dicen, pues dice su esposa que está dormido. Y entonces él dijo, no importa, tráiganmelo aún con la cama, dijo Saúl, ¿no? Y entonces ahí regresan los enviados y se dan cuenta que Mical los había engañado, y Saúl le reclama a Mical, le dice, ¿por qué me engañaste? ¿Por qué le guardas las espaldas a mi enemigo? Y ella dice, pues es que mintiendo Mical, ¿verdad? Dice, es que me amenazó, ¿verdad? Y yo temí por mi vida. Entonces, bueno, el caso es que cuando David sale huyendo en ese momento de crisis, imagínate, el rey mismo está mandándome matar, me está mandando buscar a mi propia casa de su propia hija, ¿verdad? Para matarme. Y allí compone un salmo, compone el Salmo 59, ¿no? Donde dice el versículo, no lo tienes que buscar, pero el versículo 9, por ejemplo, dice, a causa del poder del enemigo, yo voy a esperar en ti, porque Dios es mi defensa, el Dios de mi misericordia irá delante de mí. Y luego ahí mismo en ese Salmo 59, el versículo 16 dice, yo cantaré, escucha hermano, está en un tiempo de crisis y David dice, yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo, mi refugio en el día de mi angustia. Dice el verso 17, fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. ¡Wow! Otro tiempo de crisis, Saúl lo está buscando en el desierto y David está en el desierto y ahí compone el Salmo 63. Y ahí el versículo 1 dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua, porque estaba en el desierto, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre, aquí en medio del desierto y de la crisis, yo voy a alzar mis manos. ¡Wow! Esa era la clave de David, hermano. Ahí en el verso 7, en el capítulo 63, dice, porque ha sido mi socorro. Y esto hasta lo cantamos, ¿no? Y en la sombra de tus alas me regocijaré, mi alma está pegada a ti, tu diestra me ha sostenido en medio de la crisis. Otro ejemplo, cuando está en la cueva de Adulam, ¿te acuerdas? Y llegan todos los endeudados con el rey y todos los amargados, de espíritu amargado, llegan con él ahí a la cueva de Adulam. Ahí no compone un salmo, ahí compone dos. Compone el Salmo 57 y compone el Salmo 142. Y solamente te voy a leer el 57, los versículos 1 y 2. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Y otra vez, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. ¡Wow! Me voy a meter a la sombra de tus alas hasta que pase el tiempo de crisis. Dice el verso 2, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Amén. Fíjate, otro ejemplo, cuando está escondido entre los filisteos y está fingiéndose loco y deja caer baba ahí sobre su saliva, sobre su barba, ¿no? Ahí compone otra vez dos salmos, el Salmo 34 y el Salmo 56. Y solamente te leo el Salmo 34, una parte desde el versículo 1, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, no nada más cuando me va bien, no nada más cuando no hay coronavirus, no nada más cuando todo está saliendo viento en popa. Dice, voy a bendecir a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y luego dice el verso 3, engrandezcan a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre, busqué a Jehová y él me oyó, escucha, y me libró de todos mis temores. ¡Wow!
Y luego dice el verso 6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor, escúchame hermano, está en medio de la tierra de los filisteos, está haciéndose pasar por loco, está en medio de una crisis terrible, de una crisis donde tú y yo podríamos haber estado muertos de miedo, pero él agarra y dice el verso 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo te digo algo, hermano, esta mañana. Ahí en medio de esta crisis de enfermedad y esta crisis económica, el ángel de Jehová acampa alrededor de tu casa, de tu matrimonio, de tu familia y nos defiende. Amén. Yo voy a terminar con esto, hermano. Tú decides cómo pasas estos tiempos de crisis. Particularmente este tiempo de enfermedad y este tiempo de desastre económico. Tú decides cómo lo pasas. Con desesperación, con desánimo, con temor, con miedo, con angustia, con nerviosismo, con intranquilidad o con duda. O pasándolo con oración, quedándote quieto y adorando y alabando, proclamando y declarando lo que Dios es y lo que Dios hace. Con acciones de gracias, ¿verdad? Tú decides cómo pasar por ese tiempo. Lo que decidamos, hermano, es lo que va a marcar nuestras vidas y es el fundamento sobre el cual vamos a estar parados para cuando vengan tiempos de mayores retos y dificultades. Amén. Entonces vamos a orar esta mañana. Yo te voy a pedir, si estás ahí sentado, te voy a pedir que te pongas de pie y tomes ahí a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, los abraces y yo te voy a pedir que oremos. Amén. Sí, inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque nada ha escapado fuera de tu control. Te damos gracias, Señor, porque en este tiempo de crisis podemos hacer estas cosas. Podemos orar. Podemos pararnos y ver tu salvación, estar quietos y ver tu salvación. Y podemos, Señor, alabar y adorar y declarar que tú eres bueno, Señor, y que tu misericordia es para siempre y que tú no nos has abandonado, ni nos has dejado, ni nos vas a desamparar y que vamos a estar cubiertos debajo de tus alas y de tu protección, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial. Ayúdanos a aprender a pasar los tiempos de crisis y de necesidad, orando, estando quietos, oyendo tu voz y adorándote a ti y dándote gracias, Señor. Ayúdanos a entender, Padre Celestial, que antes de hacer cualquier cosa, lo que necesitamos, Señor, es venir delante de tu trono, es venir delante de tu presencia, aprender a estar quietos y aprender a darte gracias y a alabar y a declarar con nuestros labios que tú eres bueno, Señor. Te bendecimos en esta hora. Guarda nuestras casas, guarda nuestras familias, guarda nuestros empleos, guarda, Señor, nuestra situación económica, nuestra situación física, en el nombre de Cristo Jesús. Guárdanos en esta semana. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Reprendemos todo espíritu inmundo de miedo, de temor, de nerviosismo, de intranquilidad. Lo echamos fuera de nuestras vidas y declaramos tu paz, declaramos tu reposo, declaramos que nuestra confianza eres tú, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.